que en medicina nosotros tenemos que hablar un solo idioma, ¿ok? Independientemente de las diferencias de idiomas que hay regionales, eh, o las diferencias de idiomas que hay a nivel internacional entre países. La anatomía trata de designar nombres específicos que a nivel global nos permiten en medicina hablar un solo idioma. Entonces, esa era la importancia de la anatomía, poder describir los componentes del cuerpo humano, en este caso los órganos, ¿ok? Y al mismo tiempo poder adquirir ciertos contenidos técnicos que nos van a permitir poder comunicarnos a nivel del sistema de salud. Eso era lo que tenían que haber aprendido en anatomía, más que todo la descripción. Ahora, cuando ustedes entran a fisiología, ya ustedes tienen que saber describir. Ya ustedes tienen que dominar la parte de la terminología médica, porque por eso dieron anatomía, parasitología y estas materias que mencionan bastantes términos médicos. Ahora, entonces, el objetivo es poder asimilar cómo funciona el cuerpo humano. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros evaluamos un paciente, nosotros evaluamos un todo. ¿Ok? Que es muy complicado muchas veces evaluar un todo. Entonces, debemos conocer qué es lo normal. ¿Ok? Hay que conocer qué es lo normal. Cuando ustedes tienen una referencia de lo que es normal, si algo está fuera de lo que llamamos rango normal, entonces obviamente entra como una patología, ¿ok? O algo anormal, en el término vulgar. Esa es la clave de la medicina. Ahora, es imposible evaluar un todo. Un paciente llega y les dice que le duele la cabeza, le duele la uña y al mismo tiempo tiene fiebre, al mismo tiempo tiene vómito y tiene palpitación. Y para rematar le arde al orinar. Entonces, por difícil que parezca, muchas veces no se pueden encajar todos los síntomas de un paciente. Y allí es donde nosotros abordamos basado en sistemas. Cuando ustedes abordan un paciente, ustedes abordan un paciente basado en los sistemas. ¿Ok? Si el paciente tiene un dolor torácico, ya estamos hablando de algo a nivel cardiovascular o algo a nivel respiratorio. ¿Ok? También el dolor torácico puede ser por algún problema de una costocondritis o de pronto un reflujo gastroesofágico. Pero nosotros vamos entonces abordando por sistema, porque si no se hace un guacho. ¿Ok? Entonces, para que este curso se pueda desarrollar correctamente, nosotros vamos a desarrollarlo basado en sistemas. En este caso, vamos a empezar con lo que es el sistema urinario, que vamos a dar simplemente un repaso, un pantallazo de lo que ustedes vieron en anatomía, que ya lo deben conocer
y al mismo tiempo mencionar algunos puntos importantes. Entonces, la pregunta sencilla, ok, que yo les haría a ustedes es, ¿qué es el sistema urinario? ¿Qué es? ¿Por qué está compuesto el sistema urinario? Ustedes acaban de pasar anatomía, así que deben tener una idea. ¿Qué es y por qué está compuesto? ¿Qué me dicen? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Es importante la participación activa. Quiero saber. Sí, doctor. Bueno, yo podría decir que el sistema urinario es como el que se encarga de llevar todos los desechos de los riñones hasta la uretra, posteriormente hacer el debido ¿Cómo? eh, ¿Cómo? desecho, pues. Ajá, Es mencionaste el que, algo. es el que, Ajá, se encarga. es el que de hacer lo que es transportar desecho desde los riñones hacia la uretra a través de los uréteres. Ok. ¿Quién más opina? ¿Quién más opina que es el sistema urinario? Bueno, yo podría decir, o sea, prácticamente lo mismo. Almacena líquidos para expulsar los desechos de estos, ¿verdad? Sería por la orina, eh, para así regular la cantidad de líquido en el cuerpo, si no me equivoco. Y bueno, pues está compuesto, eran por lo que es riñones, los uréteres, vejiga y ureter. Ok, muy importante eso de mencionar. Está compuesto por riñones. ¿Cuántos riñones son? Dos. Dos normalmente, ¿verdad? Bien. ¿Qué más compone el sistema urinario? Uréteres Uréteres. La vejiga. La vejiga. ¿Qué más? y la uretra. Y la uretra. Muy bien. Ahora, vamos paso por paso y ahí van desarrollando el tema. ¿Qué función tiene un riñón? ¿Cuál es la función principal de un riñón? Transportar desechos es la función. No, ¿Cuál es la el función riñón filtra ¿Qué filtra? la sangre. Filtra la sangre. Muy bien. ¿Y cuál es la función de que este riñón filtre la sangre? ¿Por qué la filtra? Para eliminar los Porque desechos tóxicos. sí, y separa los desechos, los nutrientes, y los nutrientes los vuelve a la Ujú. sangre y los desechos son eliminados. Ok. Ese concepto, ok, está a medias, y de pronto es lo que les enseñaron hasta este punto. Existe un término que a ustedes nunca se les debe olvidar y se llama homeostasis. Homeostasis. ¿Lo conocen? Sí. ¿Qué es la homeostasis? ¿Qué es la homeostasis? No era como el equilibrio de todos los sistemas del cuerpo. Pero ¿cuál equilibrio? ¿Qué tipo de equilibrio estamos hablando?
Estamos hablando de un equilibrio dinámico. El cuerpo humano tiene que mantener un equilibrio dinámico. Nunca puede ser un equilibrio estático. Significa que constantemente hay cambios de los valores y que el cuerpo se va a ajustar basado en las necesidades para garantizar la supervivencia. ¿Me siguen en ese punto, verdad? Chicos. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Cuándo se alcanza un equilibrio estático? Cuando la persona se muere. Cuando la persona se muere se alcanza un equilibrio estático. ¿Qué es un equilibrio dinámico? Sencillo. Ustedes toman agua, aumenta el volumen. Orinan para disminuir el volumen. Eso es equilibrio dinámico. El cuerpo necesita mantener buena circulación, sube la presión arterial. Hay demasiado volumen sanguíneo, baja la presión arterial. Y sigue manteniendo el equilibrio. Es un equilibrio dinámico. Entonces, ¿cuál es la función principal del sistema urinario? No es botar desecho. Es mantener el equilibrio, mantener la homeostasis. Y lo hace a través de la filtración de la sangre. Y entonces ustedes preguntarán por qué, o ustedes me dirán, pero es lo mismo porque el sistema urinario tiene que botar desecho. No es lo mismo. No es lo mismo porque la función del sistema urinario no solamente es eliminar desecho. La función principal es mantener el equilibrio. Y aquí lo vamos a ver. Si ustedes notan, todo esto forma parte de la función renal. Y solamente una de las muchas es eliminar los productos metabólicos de desechos y sustancias extrañas. Solamente una de muchas. Y todo esto se va a basar en un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Homeostasis. ¿Hasta aquí me están siguiendo? Sí. Entonces, obviamente, sí, sirve para eliminar los desechos. Pero también, ¿ok? Nos sirve para regular, ¿ok? La parte hidroelectrolítica. ¿Ok? Más adelante vamos a ver qué son los electrolitos. Hidro, ya ustedes saben que es agua, para que el nivel de agua sea adecuado a nuestra supervivencia. ¿Por qué es importante ese equilibrio hidroelectrolítico? Por algo que se llama osmolalidad. Porque recuerden que la célula tiene cierta concentración. Entonces, si nosotros nos basamos en la general, ¿sí? Porque si ustedes se van a la concentración de la sangre, ya ustedes se la tienen que saber. Más o menos, ¿cuánto es la concentración de la sangre? ¿Se la saben? Ok, eso lo vamos a ver más adelante. Lo que ustedes sabían en biología es que ustedes tienen un ejemplo de un eritrocito. El eritrocito tiene 0,9% de solución de cloruro de sodio, ¿cierto?
¿Cierto o falso? Y que el medio externo tenía que estar isotónico. Isotónico es que tiene que tener la misma concentración de ¿qué? De lo que hay dentro de la célula. Porque si no, ¿qué pasa con la célula? ¿Sobrevive o no sobrevive? Si el medio externo se altera, la concentración, ¿sobrevivirá la célula? ¿Sí o no? No sobrevive. No sobrevive. Ok, entonces ya sabían que tenía que haber un equilibrio. La misma concentración afuera que adentro. Entonces ahí es donde viene la importancia de regular la cantidad de agua que hay y que sea proporcional con los electrolitos para que las células puedan trabajar adecuadamente. Y eso a la vez viene de la mano con la osmolalidad, que ya eso ustedes lo vieron en bioquímica. ¿Saben lo que es la osmolalidad, verdad? Hola. Chicos, si no saben, díganme, no sé, para poder saber. ¿Ustedes saben lo que es osmolalidad? ¿Sí o no? Ahorita no recordamos bien el término, doctor. Es una unidad de concentración, ¿ok? A nivel biológico se utiliza mucho, que nos permite medir, ¿ok? Aquellas partículas que logran, ¿ok? Traspasar la membrana plasmática. En este caso, sería más que todo, nos permiten medir cómo queda la concentración sanguínea o la concentración de la sustancia luego de que esta sustancia atraviesa la membrana. Si ustedes notan, osmolalidad viene de ósmosis y ósmosis viene de movimiento de líquido. Entonces ahí vamos por actividad osmótica, ¿no? La regulación de la presión arterial es muy importante a nivel renal. Existe un sistema que ustedes debieron haber dado, no sé con qué tanta profundidad, pero yo se la voy a explicar, que se llama renina, angiotensina, aldosterona. Este sistema inicia a nivel renal con la renina. Y allí es que empezamos a hablar de la regulación de la presión arterial. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? ¿Sí o no? Sí. Bien. Cuando hablamos, entonces, de equilibrio ácido-base, ¿cuál es la importancia del equilibrio ácido-base? ¿Ok? La importancia del equilibrio ácido-base es que si se altera el pH, las proteínas no trabajan adecuadamente. Y recuerden que las proteínas tienen múltiples funciones a nivel vital, ya sea que nos permiten mantener las estructuras celulares, hasta cosas más complejas como que participan, ¿sí? Las proteínas participan a nivel de la transcripción del ADN. Entonces, las proteínas son sumamente importantes, sirven de transporte, sirven de estructura, ¿ok? Están involucradas en prácticamente
todos los procesos fisiológicos. Y si estas proteínas se dañan, eso altera todo el sistema. Altera la homeostasis. La regulación de la producción de eritrocitos es muy importante. Y esto el riñón lo hace mediante una sustancia que se llama eritropoyetina. ¿La conocen? Hola. Eritropoyetina es una sustancia que se secreta a nivel renal y estimula la producción de eritrocitos. ¿Sabían eso? Sí, sí. La secreción de metabolismo y excreción de hormonas. Sencillo. A nivel renal existe en la parte de arriba lo que llamamos glándulas suprarrenales y liberan hormonas que le llamamos hormonas adrenérgicas. Entre ellas está la aldosterona, que es la que tiene la regulación del sodio-potasio. También está la famosa adrenalina y noradrenalina. Entonces, son muy importantes para el funcionamiento adecuado del cuerpo. Y la gluconeogenia, que viene siendo la formación de glucosa, también el riñón está involucrado en eso. Entonces, ya se dieron cuenta que el riñón no solamente es eliminar desechos, ¿cierto? Es más complejo. Sí, doctor. Bien, bien. ¿Alguna duda a este punto? Recuerden que hoy en la primera clase bien, bastante like, payaso. Estamos empezando. Sí, pero quiero que, aunque estemos empezando, cada concepto que diga no quede en el aire, sino que si tienen alguna duda, hay preguntas también. No, doctor. Okay, y los demás, no los escucho. Hola, hola. Todo claro. Todo claro. Bien, bien. Entonces, como bien ustedes mencionaron, el sistema urinario está formado por riñón, ureter, vejiga, ureter. ¿Sí? Vamos a anotar. Si ustedes ven que hay lecturas de imagen forzada, si tiran la línea media, ok, este es el lado izquierdo y es la que viene del lado derecho. No sé que los riñones se encuentran más o menos en el D1, digo, entre 11 y el L4. Ahí se encuentran los riñones. Que lo que más le debe llamar la atención es que el riñón izquierdo se encuentra más superior en relación al riñón derecho. Eso es lo más le debe llamar la atención. Además, que los riñones se encuentran en la región posterior, de lo que nosotros llamamos tronco. Entonces se da la riñón, viene y tiene un borde, de tipo sagital. Tendríamos esto. En donde ustedes ven
que hay estructuras, ¿ok? Como son la pirámide renal, ¿ok? Como es la médula renal, la pelvis renal. Entonces, principalmente lo que tienen que saber es que el riñón se divide en dos estructuras principales. La estructura más externa del riñón, que es la que nosotros llamamos corteza. La estructura más externa del riñón es la que llamamos corteza. Y la estructura más interna del riñón es la que llamamos médula. Esto que hablan de cápsula renal no es nada más que la capa más externa que recubre todo el riñón. Viene siendo como la piel del riñón, para explicárselo de una manera más sencilla. Entonces, dentro de la médula se van a encontrar las pirámides, que es donde principalmente se da la producción de orina. Luego esa orina va a pasar a través de estructuras, ¿ok? La principal estructura se llama cáliz menor, que es la que está en contacto con estas pirámides, y luego ellas convergen. Las cálices menores convergen y generan lo que llamamos cáliz mayor, que a su vez transporta la orina hacia una estructura más grande, ¿ok? Que es la que nosotros conocemos con el nombre de... ¿Con qué nombre conocemos? Nombre de... Ahí dice el pelvis renal, pero luego la pelvis renal viene el uréter. La pelvis renal viene siendo la convergencia de los cálices mayores, y luego cuando sale la pelvis renal se llama uréter. Entonces, este punto de aquí es la zona de entrada del riñón, que se llama ilio renal. El ilio renal no es nada más que la zona donde entran, donde sale el uréter, donde entran los vasos sanguíneos, llámese venas, arterias, donde entran también los nervios, ¿ok? Es la estructura que pone en contacto al riñón con los demás órganos. ¿Hasta aquí me siguen, chicos? No sé si me he explicado bien o si hay algo que hay dudas. Sí, todo está claro de momento. Entonces, ¿qué son los uréteres? Los uréteres no son más que aquellas estructuras que conectan los riñones con la vejiga. Eso es un uréter. ¿Ok? Entonces aquí les mencionan que los uréteres son conductos musculares que miden de 25 a 30 centímetros de longitud, y que evidentemente por conectar los riñones con la vejiga transportan la orina que se produce a nivel renal hacia la vejiga. Aquí es otra imagen de cómo vemos las estructuras desde una perspectiva diferente, en donde vemos aquí inclusive el vaso sanguíneo arterial llamado aorta abdominal, y el vaso sanguíneo venoso llamado cava inferior, pero a nivel abdominal. Entonces,
vemos que en la parte superior de los riñones se encuentra una glándula que ya se las mencioné, que se llama glándula suprarrenal. Que allí en la glándula suprarrenal se secretan hormonas adrenérgicas como son la adrenalina, la noradrenalina, la aldosterona, entre otros. ¿Ok? Entonces, noten que aquí, en este sector es donde entran los vasos sanguíneos, en el hilio renal. Ok, los vasos sanguíneos, la parte nerviosa y sale el uréter. Esto es importante, esto es textual. El libro de referencia que vamos a utilizar es el libro de Fisiología Humana de Gaito. Tengo que proporcionárselo, tengo que abrir el Classroom. El libro es el libro de Fisiología Humana de Gaito. Es el que vamos a utilizar como referencia. Entonces, es importante saber que del gasto cardíaco, y ustedes preguntarán, ¿qué es gasto cardíaco? Ok, es el volumen de sangre, ok, que sale del corazón con cada latido y que eso se calcula basado en un minuto. Eso es un gasto cardíaco. La cantidad de sangre que el corazón logra bombear o que pasa a la aorta ascendente, ¿ok? Que pasa a la aorta ascendente y esta se mide basado en mililitros y minutos, o sea, la frecuencia cardíaca, ¿ok? Por el volumen de eyección. Dice que de todo ese volumen que el corazón logra bombear por minuto, el 22% va hacia los dos riñones, o sea, 11% para cada uno. Y esto representa alrededor de, ok, 1100 ml. 1100 ml. Recordando que el gasto cardíaco normal está alrededor de los 5 litros. Entre 5 a 6 litros. Es el gasto cardíaco normal. La arteria renal, ok, es la arteria que va a irrigar al riñón. Y esta va a entrar a través de el hilio, que es la estructura que les menciono desde hace 2 diapositivas. Y esta arteria se va a ramificar, ¿ok? Generando lo que llamamos arterias interlobulares. Y luego de allí las arterias interlobulares me generan las arterias arciformes. Estas a su vez generan las arterias interlobulares, ¿ok? Y luego llegamos a lo que son las arteriolas, que están la arteriola aferente y luego la arteriola eferente. Que esto al final acaba en los capilares glomerulares, donde se filtran las grandes cantidades de líquido. Porque recuerden que los capilares, para los que no lo saben o se les olvidó, porque sí lo deben saber,
Los capilares son aquella zona de intercambio de nutrientes. Ok, entonces en los capilares se va a dar el intercambio de nutrientes. Muchas veces la zona de convergencia del sistema venoso y arterial a nivel de un tejido, pero el objetivo es intercambio de nutrientes. Ok, entonces ahí ya me empiezan a hablar de los capilares glomerulares y ya me empiezan a hablar de estructuras que todavía de pronto no conocen. Hasta aquí hay preguntas. ¿Está sencillo el tema, sí o no? Hola. Chicos. Sí, sí está sencillo porque es como un repaso de lo que ya... De lo que ya conocía. Sí. Bien. Entonces puedo ir aumentando la velocidad, ¿no? Aquí vienen, obviamente, las ramificaciones. Vemos cómo entra la arteria renal y se empiezan a ramificar en las estructuras que mencioné, igual que en la vena renal. Ya esto ya ustedes lo conocen. Entramos entonces en lo que es la nefrona. La nefrona viene siendo aquella unidad principal que permiten que el riñón realice su trabajo. Sin nefrona, ok, el riñón no funciona. Para que funcione, necesita nefrona. Entonces, cuando nosotros nacemos con un número determinado de nefronas. Ellas no es que se producen si se dañan. Ellas nacemos con X cantidad de nefronas y con el pasar de los años se van perdiendo. ¿Ok? Permiso, chicos. Disculpen. Disculpen, chicos. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Ok, entonces, para ir más rápido, el riñón, cuando ustedes nacen, tienen X cantidad de nefronas. Estas nefronas no se van a producir luego si se dañan. Al contrario, se van perdiendo con el pasar de los años y eso va disminuyendo la función renal. ¿Ok? Estas nefronas son las que nos permiten generar la orina. En verdad, ahí es donde se va a dar la filtración de la sangre para poder producir la orina. Esto es una imagen de una nefrona. Una estructura bastante sencilla de expresar, en donde ustedes lo que tienen que saber es cuáles son los componentes de la nefrona. Eso es lo que tienen que saber. ¿Ok? Principalmente los componentes de la nefrona, ¿ok? Son el famoso glomérulo. Luego del glomérulo viene los túbulos, que los túbulos se dividen en este túbulo que es el que conecta
con el glomérulo se llama túbulo proximal. ¿Ok? Luego de allí se genera lo que es el famoso asa de Henle, que viene siendo esta estructura de aquí. El asa de Henle se divide y empezaría exactamente desde aquí. Se divide en porción descendente, porción ascendente fina y porción ascendente gruesa. ¿Por qué? Porque ustedes nótense que esta porción asciende, esta de acá desciende y esta parte es más estrecha que esta de acá. Por eso se llama ascendente fina y luego ascendente gruesa. Eso se lo han explicado hasta este momento. Hola. Luego No a de detalle, doctor. luego, dígame. No a detalle que yo recuerdo, doctor. Ok. Luego del asa de Henle, entramos en lo que es el túbulo distal. Que posteriormente ese túbulo distal se conecta o cambia de nombre la estructura a túbulo conector y luego de ahí entramos a los famosos túbulos colectores. ¿Qué tienen que saber? Primeramente existen dos tipos de nefrona, pero no es parte de la clase de hoy. ¿Ok? Explicárselo. Está la nefrona yustamedular, que es la más larga, pero lo importante es que ustedes conozcan en sí la estructura principal de la nefrona, porque ambas nefronas son iguales en estructura. La única diferencia es que una es más larga que la otra y una se ve más a nivel de la médula que otra. Entonces, déjenme salir de aquí, a ver si logro. Vamos a ver, minimizar. Sé que ese dibujo se ve complejo. Entonces, para que no se vea tan complejo, yo trato siempre de imaginarme como que es una serpiente. Sí, me imagino como que literalmente es una serpiente. Ustedes se imaginan una serpiente. Es más, parece a este bichito de Mario Bros, ¿se acuerdan? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Parece Sí, o no parece? sí se parece. Bastante. Entonces, vamos a irlo dibujando a medida que lo vamos desarrollando. ¿Ok? Aquí, en esta porción de aquí, todo esto se llama glomérulo. Es el punto principal para el filtrado de la sangre. Es el principal. Todo lo demás se va a encargar de la parte de producir la orina. Pero en el glomérulo es donde se filtra la sangre. Entonces aquí van a entrar dos estructuras principalmente. Arteriola aferente, y creo que la de arriba gráficamente es eferente. Déjenme ver en la imagen, bueno, no se ve aquí, creo que acá. Ajá, la de arriba es eferente, correcto. Arteriola eferente y arteriola
aferente. La palabra aferente es que es la arteriola que entra y la arteriola eferente es la que sale. Entonces, las dos convergen aquí y en vez de formarse venas, lo que sucede es que viene la arteriola aferente, entra y en vez de formarse venas, sale la arteriola eferente. En vez de salir un vaso venoso, porque ustedes están acostumbrados a que entre una arteria, hay un capilar y luego ahí sale una vena, ¿cierto? ¿Cierto que están acostumbrados a eso, verdad? Hola. Sí. Aquí no sucede eso. Aquí entra una arteria y sale otra arteria, a pesar de estar los capilares ahí. Entonces, este rayerío que ven ahí adentro se llaman capilares. Que yo mencioné al inicio, y lo estoy haciendo con bastante pausa. Estoy hablando lento, ¿ok? Con la finalidad de que ustedes me sigan. Que los capilares tienen una función. ¿Cuál es la función de los capilares? La del intercambio de nutrientes. Intercambiar nutrientes. Intercambio de nutrientes, muy bien. Estos son los capilares glomerulares. Entonces aquí es donde se va a dar el intercambio. Aquí es donde van los componentes de la sangre a entrar a la nefrona. En este punto. Entra. Entonces, esto de aquí, que viene siendo la cabecita de la serpiente, es lo que nosotros vemos acá que se llama cápsula de Bowman. Déjenme ver si lo menciona. Aquí ven. ¿Lo ven que lo dije? Es cápsula de Bowman. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. Esa viene siendo la cabecita de la serpiente. Todo en conjunto forma lo que llamamos glomérulo, que es la primera porción de la nefrona. Luego de que la sangre se filtra, que estoy tratando de explicárselo sencillo, porque hay cosas muy complejas, pero de nada me sirve a mí sentarme a explicarles cosas tan complejas si lo básico no lo domino. Entonces, para mí es más importante que ustedes ahorita dominen lo básico y luego, si me alcanza el tiempo, irles explicando las cosas más complejas a profundidad. Entonces, la sangre filtra los componentes. ¿Qué deben saber? Deben saber que existen tres estructuras de barrera. Tres estructuras de barrera. Que ellas impiden que las sustancias de gran tamaño o las proteínas traspasen los capilares y se logren filtrar. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces significa que de todas las sustancias que hay ahí, las que no se debe nunca filtrar son las proteínas. Significa que en una orina nunca debe haber proteínas y si se filtró una debe ser algo muy escaso. Aquí se filtra sodio, potasio, cloro, los desechos, ¿ok? Y se filtra glucosa.
Entonces llegamos a la primera porción. De la nefrona, que la vamos a llamar túbulo proximal. En el túbulo proximal, ¿ok? La glucosa que traspasó, ella se reabsorbe y vuelve al sistema. Ella se reabsorbe y vuelve al sistema. Y ustedes me preguntarán, ¿y cómo vuelve al sistema? Sencillo, gracias a la nefrona eferente, porque la nefrona eferente va a empezar un recorrido por toda la arteria eferente. La arteria eferente va a hacer un recorrido por toda la nefrona. ¿Ok? Y se va a dar entonces un intercambio continuo de sustancias para que la orina al final tenga la concentración adecuada. Y que la sangre no pierda suficientes componentes. En este caso, la glucosa. Por eso es que la glucosa no debe haber en orina, al menos que tenga demasiada glucosa, los niveles de glucosa sean tan altos que sea más cantidad de glucosa la que hay que la que puede absorberse a nivel del túbulo proximal. Y entonces allí pasa la glucosa. Y eso pasa en pacientes diabéticos. Aquí, ok, aquí se da absorción también de electrolitos, llámese sodio, potasio, cloro. Aquí, en el túbulo proximal. Pero lo más relevante, además de eso, es la absorción ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que más se absorbe a nivel del túbulo proximal? Glucosa. ¿Me están siguiendo, chicos? No sé si podrías repetir eso, o sea, el túbulo proximal absorbe sería electrolitos y glucosa. Principalmente. En el túbulo proximal se absorbe electrolito y glucosa. Entonces luego, las sustancias que han logrado traspasar el túbulo proximal van a llegar a otras estructuras. Que esta estructura, aquí entonces vamos a ir explicándoles más. El glomérulo se encuentra en la corteza del riñón. ¿Ok? El glomérulo se encuentra en la corteza del riñón. Inclusive, porque noten que hay dos tipos de nefrona cortical y nefrona yuxtamedular. La yuxtamedular, aunque el glomérulo toca un poco de la médula, él se encuentra su mayor porción a nivel de la corteza. Entonces el glomérulo se encuentra a nivel de la corteza. El túbulo proximal se encuentra a nivel de la corteza. No es hasta que viene el asa de Henle, que es la única estructura que se encuentra a nivel medular, además de los conductos colectores, que entonces empezamos a ver que la nefrona toca la médula. En este caso, el asa de Henle, nótese que luego de la porción proximal viene el asa de Henle, que ella desciende hacia la médula y luego de ahí ella asciende. Pero ella asciende de cierta manera que ella asciende primero delgadita y luego aumenta de calibre. Ella va delgadita primero y luego de ahí entonces empieza a aumentar de calibre. Entonces lo que nosotros vemos como
Todo esto viene siendo entonces el asa de Henle. Y entonces vemos que está la porción descendente del asa de Henle, descendente porque es la que desciende la médula, es la que entra en la médula, y luego vienen las porciones ascendentes porque son las que van a salir de la médula hacia la corteza de nuevo. Y la ascendente tiene dos componentes, ascendente fino y ascendente grueso. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. ¿Qué es lo importante a nivel del asa de Henle? Lo más importante es que existe un intercambio de componentes sodio, cloro y potasio. Sodio, cloro, potasio. Y eso ocurre a través de un cotransportador. Que se llama así mismo cotransportador sodio, cloro, potasio. Y es lo que permite una regulación de la concentración de electrolitos basado en lo que se está filtrando en comparación con lo que hay en la médula. Luego de ahí, de esa porción, viene la porción distal. Que en esta porción distal es la que se encuentra aquí. La porción distal es esta de aquí. Ella justamente en su porción proximal se va a encontrar en contacto con el glomérulo, pero más con el glomérulo se va a encontrar en contacto con la arteria aferente y la arteria eferente, principalmente la aferente. Y entonces ustedes preguntarán, ¿y qué sucede? Bueno, hay una estructura que se encuentra aquí, justamente aquí en el túbulo proximal, que queda en contacto con la arteria aferente y se conoce con el nombre de mácula densa. ¿Ok? Y es allí donde se va a dar el inicio de lo que nosotros llamamos renina, angiotensina y aldosterona. Luego de ahí viene el túbulo conector, que lo que hace es conectar el conducto colector con el túbulo proximal. Y el conducto colector es el que más importancia va a tener para la concentración de la orina. La orina, la concentración de la orina se define a nivel del conducto colector, porque es donde se va a dar la absorción de agua. ¿Preguntas? Es todo esto que repetir ustedes lo sabían. Dígame. No, disculpe, a ver si podría repetir un poco el concepto de mácula densa.
Mácula densa simplemente es una estructura que se encuentra a nivel del túbulo proximal, del túbulo distal, en la porción proximal del túbulo distal, justamente en la capa externa de él. Pero es una estructura que está en contacto con la arteria aferente. Hay un punto ahí, eso se llama mácula densa, y es ahí donde va a iniciar el ciclo de renina, angiotensina, aldosterona. Igualmente, eso se le va a explicar. ¿Alguna otra duda, chicos? Pregunten, chicos. Pregunten. Ya saben las dos tipos de nefrona que hay, ¿verdad? Se lo dije, ¿no? Nefrona cortical y nefrona yustamedular. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre la nefrona yustamedular y la nefrona cortical? Sencillo, que el glomérulo está de la yustamedular, sí está en contacto con la médula, aunque esté en su mayoría en la corteza, y que el asa de Henle es más largo. Esa es la diferencia. Preguntas hasta aquí, chicos, pregunten. ¿Esto ya se los habían explicado? ¿Sí o no? La verdad no así de detallado. No. ¿Y qué tal les parece? ¿Difícil o fácil? Bueno, así como fue explicado, suena, no está tan enredado. Ok. Entonces, la vejiga viene siendo una estructura muscular que va a recibir la orina que viene del riñón a través de los uréteres. Y ella está compuesta por dos estructuras principales, el cuerpo y el cuello de la vejiga. El cuerpo es la parte principal donde se va a acumular la orina y el cuello es la extensión, ¿ok?, de la vejiga que él posteriormente va a conectar con la uretra. Y aquí lo vemos. ¿Ok? Esto no es tan complejo, pero sí hay cosas importantes, como la parte de la inervación de ella, que eso se pregunta mucho en fisiología, y deben saber que la vejiga está inervada tanto por el sistema simpático como por el sistema parasimpático, en donde el sistema simpático viene directamente de L2 y el sistema parasimpático viene de S2 a S4, en donde se encuentra principalmente un nervio que se llama pudendo, que es el que se encarga de inervar el esfínter externo. Porque existen dos esfínteres, esfínter interno y externo, pero el que se encarga de regular o de contener la orina es el externo. O sea, el que ustedes controlan, el que dicen voy a orinar, no voy a orinar, es el esfínter externo. Entonces, un paciente que tenga un trauma en esta región puede tener alteraciones, ya sea para contener la orina o para orinar. Este es un pantallazo antes de entrar a profundidad. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Me han seguido hasta este punto? Chicos.
Sí, Sí, doctor. ¿Sí? Ok. Entonces, se supone que yo tengo que iniciar con ustedes con líquidos corporales, con electrolitos, pero, y lo iba a hacer, decía, puedo hacerlo ahorita, pero yo quiero que con sinceridad me digan qué tanto dominan lo que se les ha explicado, porque si no, entonces no van a llevar la secuencia o no van a ir a la par de lo que les estoy explicando. ¿Qué tanto dominan lo que les he explicado? Hola. bueno, no sé, en lo personal se me hizo bastante comprensible hasta el momento lo que ha dicho. Ok. ¿Y los demás? Bueno, yo entendí bastante bien y pude seguir la secuencia. Bien. Ok. Vamos a entrar en lo que son líquidos corporales y electrolitos. El cuerpo humano está compuesto por agua. Vamos a ver que el agua corporal total de una persona va disminuyendo a medida que pasan los años. Cuando nosotros nacemos, nacemos con abundante cantidad de líquido. Y a medida que envejecemos se va perdiendo este líquido. ¿Ok? La cantidad de agua corporal total de una persona se mide basado en el peso en kilogramos por el porcentaje de agua que supuestamente esta persona debe tener. Y eso va a dar en litros la respuesta. En el caso de una persona adulta, el hombre tiene alrededor de un 60% de agua, que en la fórmula se representa como 0,6. Mientras tanto, la mujer posee un 50% de agua, que en la fórmula se representa como 0,5. ¿Alguien sabe la diferencia o la explicación de por qué el hombre tiene más agua que la mujer? ¿Sí o no? Hasta donde recuerdo es como porque la mujer tiene más cantidad de zonas de grasa en el cuerpo. Exacto, porque tiene más grasa. Que la mujer tiene más grasa. Esa es la diferencia. Muy bien. Entonces es importante tener en cuenta que los líquidos corporales nosotros los vamos a clasificar basado en los espacios en los que estos se encuentran. Y aquí vamos a empezar a hablar
de lo que es el espacio intracelular y del espacio extracelular. Intracelular y espacio extracelular. La mayoría del líquido corporal total se va a encontrar a nivel del espacio intracelular y esto representa 2/3 de todo el líquido. Mientras que el resto, que representa 1/3, se encuentra a nivel del espacio extracelular. Este espacio extracelular también se va a clasificar en 2 componentes. Un componente intersticial y un componente plasmático. El componente intersticial viene siendo la mayor cantidad en comparación con el plasmático del extracelular, en donde este intersticial del todo, el todo es el 1/3, va a representar 3/4, mientras tanto que el plasmático va a representar 1/4. Facilito, ¿verdad? Chicos. Hola. Sí, está sencillo. Bien. Entonces, como hablamos que el agua es abundante en el cuerpo humano, este nos va a permitir ciertas funciones, como son el transporte de nutrientes, oxígeno, enzimas, glucosa. También nos permite eliminar desechos y toxinas, la regulación de la temperatura, ¿ok? Acelera las funciones cerebrales, mejora la digestión y el metabolismo, fortalece los músculos y amortigua las articulaciones, y también tiene la función de humectar la piel y el resto de los tejidos. Estos son los porcentajes aproximados, ok, basados por edad y sexo. ¿Puedo notar? Hola. ¿Lo anotaron? Chicos. Sí. Bien. Entonces, volvemos a hablar del tema de homeostasis. En el tema de homeostasis, vamos a ver que la cantidad de líquido que ingerimos debe ser la misma cantidad de líquido que limitamos. Vamos a ver que los ingresos de agua son de aproximadamente 2.300 ml. Eso varía dependiendo del peso, la edad de la persona y los hábitos que tenga. Vemos que estos ingresos pueden ser por líquidos ingeridos mediante alimentos y también como agua de origen metabólico. ¿Ok? Son los 2 tipos de forma de ingreso de líquido. Los egresos, ok, es un poquito más complejo. Los egresos pueden ser de 2 tipos: insensibles y sensibles.
Pero si notan en la imagen, el valor debería ser el mismo. Debería ser el mismo. En la realidad no sucede así. ¿Qué es un egreso? Un egreso insensible es un egreso del cual ustedes no se dan cuenta. Ejemplo, cuando ustedes respiran, se pierde agua. Y esto se debe a que si el aire que respiramos está muy seco, este se humedecta. Igualmente sucede pérdidas insensibles a través de la piel, pero no estamos hablando de sudor, ¿ok? Estamos hablando de que la piel tiene una capa externa que se llama capa cornificada. Y a través de esa capa se pierde líquido. Si esa capa se daña, aumenta la pérdida de líquido. La capa protege al cuerpo de la pérdida de líquido a través de la vía cutánea. ¿Ok? ¿Hasta aquí me siguen? ¿Chicos? Sí, doctor. Bien. Entonces, nótese que las pérdidas insensibles deben ser alrededor de 700 ml. Es un estimado. Mientras que las pérdidas sensibles, que son las que nosotros sí percibimos, como el sudor, las heces, la orina, ¿ok? Van a tener valores dependiendo de múltiples factores. Las heces, dependiendo de si el paciente tiene estreñimiento o diarrea, el sudor, dependiendo de la actividad física del paciente, y la orina, bueno, dependiendo de cómo están funcionando esos riñones. Ok. Esto es un resumen de lo que les he estado explicando, en donde dice que más o menos lo que una persona normal debe orinar debe ser de 0,5 a 1 ml por kilogramo por hora. En realidad, nosotros en el hospital lo calculamos al valor mínimo, que es 0,5. Y eso basado en kilogramos, basado en hora. ¿Ok? Y esta es la cantidad de orina que una persona debería tener para decir que están funcionando bien los riñones. En un escenario normal, lo mínimo de orina que un riñón debe generar es 0,5 litros en un día. No debe ser menos de eso. Si hay menos de 0,5 litros de orina al día, significa que esos riñones no están trabajando bien o que hay algún problema de vaciado. Es lo mínimo, esa es la orina más concentrada que se puede tener. ¿Entendido? Otros métodos de pérdida sensibles: colocación de drenaje, sonda de Levin, fístula, sangrado, vómito, diarrea, polipnea y fiebre. Polipnea es aumento de la frecuencia respiratoria. Vemos que a medida que aumenta la frecuencia respiratoria va a aumentar la pérdida de líquido. Igualmente sucede con la fiebre. A mayor temperatura, mayor pérdida de líquido. Ok.
Listo, chicos. Vamos a quedar hasta aquí por hoy. Porque yo un rato ya tengo que ir a entrar al turno. Por eso adelanté la clase. Se va a cubrir todo el temario que se les envió. ¿Ok? Sin embargo, sí me interesa de que pueden encender las cámaras. No sé si pueden encender las cámaras, por favor.